Sí, muchas gracias, maestro Nils. Es un gusto compartir también con los docentes de la región Arequipa, en este caso de la UGEL Arequipa Sur. El día de hoy vamos a compartir respecto a lo que se ha venido trabajando, ¿no? Como habíamos mencionado, desde un inicio hemos empezado con los propósitos que obviamente el día lunes ya se ha terminado por establecer. Hemos estado coordinando internamente con el especialista Edgar respecto a lo que viene a ser las grabaciones y las asistencias. De verdad, un saludo especial también para él. Vamos a iniciar, antes hacer algunas indicaciones precisas. En el chat de esta reunión se está compartiendo la asistencia. Por favor, les voy a indicar que puedan llenar sus asistencias para poder de repente al finalizar. Seguramente el maestro Edgar ya lo viene haciendo para compartir algunos materiales que se puedan derivar de estas presentaciones, ¿no? Estamos ya en la tercera jornada y obviamente queda una el día viernes todavía, entonces se les va a hacer el alcance de los materiales. Para eso es importante que registren sus asistencias. Por otro lado, las preguntas lo pueden estar formulando dentro del chat de esta reunión para poder interactuar al final en el bloque siguiente, ¿no? Que también nos va a acompañar el especialista Nils Hidalgo. Dicho esto, vamos a presentar las diapositivas que hemos preparado para el día de hoy para justamente desarrollar lo que ya se indicó. Bien, antes sería bueno que me confirmen si se está escuchando claramente también, y ahora voy a mostrar la presentación. Muy bien, creo que ya estamos mostrando en pantalla. A ver, ahora vamos a ajustar un poquito. Un ratito, vamos a ajustar más. Ya, confírmame si se puede observar claramente, por favor. Sí. Sí, buenas noches, sí se observa. Bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer la presentación respectiva del material que se ha preparado. Muy bien, para iniciar, estamos en la asistencia técnica en planificación curricular del modelo de secundaria con formación técnica. Para ello vamos a mencionar lo que venimos desarrollando. En este caso hemos comenzado con los 3 procesos de planificación, ¿no? Y se ha informado, se ha comentado también desde un inicio sobre cómo planificar, y obviamente que esto está escrito dentro de la resolución ministerial número 649 del 2016, MINEDU, ¿no? Que es obviamente el programa curricular de educación secundaria, donde establece que el primer proceso es determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿no? Esto el maestro Nils ha venido trabajando de manera didáctica en las presentaciones anteriores. Luego viene el proceso 2, que es establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Estamos en el proceso 3 también, que abordaremos el día viernes: diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al proceso de aprendizaje. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar el segundo proceso, ¿no? Y este segundo proceso tiene que ver, obviamente, con establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Esto es el segundo proceso. Para ello, es importante recordar lo que hemos venido desarrollando durante estos días, ¿no? de capacitación virtual, donde hemos mostrado esto por parte del maestro Niel, donde se ha trabajado los propósitos de aprendizaje, y casualmente los propósitos de aprendizaje se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores, ¿no?
Se relaciona, dice, tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. En ese sentido, en el desarrollo de la ponencia anterior, se ha establecido los propósitos de aprendizaje para las semanas 1 al 7 de la primera unidad didáctica correspondiente al módulo formativo de industrias alimentarias, ¿no? Del primer grado. En este caso se está trabajando para 7 semanas y ya se tiene establecido el propósito contextualizado para la sesión o actividad de aprendizaje de la matriz curricular de habilidades técnicas, ¿no? Y obviamente también hay que trabajar el proceso para lo que son habilidades de gestión y habilidades digitales, que quede claro que no estamos todavía abordando estos puntos. Entonces, hasta el momento venimos trabajando solamente lo que viene a ser habilidades digitales. Entonces, los propósitos que están establecidos en esta ruta de la semana 1 al 7 tienen que ver exclusivamente con el módulo formativo, pero con ese componente de habilidades técnicas, tal como se está mostrando en pantalla. Entonces, ahí tenemos el primer propósito, que es comprender la función del diseño en artículos básicos de uso cotidiano, ¿no? Entonces, como punto 2, podemos observar ejemplos locales de artículos planos y describir sus materiales y colores, ¿no? Y así tenemos los 7 propósitos ya establecidos. Bueno, teniendo como referencia estos propósitos, ahora nos toca a nosotros establecer los criterios y evidencias de aprendizaje. Para eso es importante que precisemos estos conceptos y que nos quede bastante claro, ¿no? En este caso, basado en la resolución viceministerial 094 de 2020, ¿no? Que establece la implementación del currículum en condiciones de evaluación, ¿no? A ver, los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Describe y dice las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes. Entonces, puntualmente, los criterios de evaluación justamente son aquellos elementos que nos va a permitir a nosotros describir las características, cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes, ¿no? En sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado, ¿ya? Entonces, eso es, estimados docentes, de acuerdo al marco normativo que nosotros tenemos, ¿no? Por otro lado, tenemos las evidencias de aprendizaje, que son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes, obviamente en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y estas producciones, dice, se pueden interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos establecidos. Entonces, nuevamente acá nos hace mención justamente los propósitos de aprendizaje que se han establecido. Y esos propósitos de aprendizaje que se han establecido están pues en lo que se ha concluido hasta la semana o hasta la ponencia anterior, que ha sido el día lunes, ¿no? Entonces, ahí tenemos distribuidos por semanas, ¿no? Entonces tenemos los propósitos y acá dice, ¿no? Estas evidencias obviamente tienen que recurrir para su recojo, tenemos que recurrir a instrumentos de evaluación, ¿no? Que seguramente habrá una oportunidad en el que podamos dialogar respecto a los instrumentos de evaluación. Entonces, ¿para qué nosotros establecemos los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje puntualmente, como dice el proceso 2? Justamente para establecer el progreso, o sea, el nivel de logro en el desarrollo de la competencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el marco normativo que nos define criterio de evaluación y evidencia de aprendizaje. Hago mención a esto para tener en cuenta durante el desarrollo de esta reunión virtual, para tener en cuenta, ¿no? Qué es un criterio de evaluación y qué es una evidencia de aprendizaje. Muy bien. Vamos puntualmente a los procedimientos para establecer el criterio de evaluación a partir de los propósitos. En primer momento, hay que partir del propósito de aprendizaje, se había mencionado, ¿no? Y el propósito de aprendizaje porque expresa en sí la meta de aprendizaje para una sesión o actividad de aprendizaje, ¿no?
Y esto en el marco del currículum menciona, ¿no? Sesión o actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, también nos dice que el propósito está redactado en infinitivo, ¿no? Con un verbo de acción, un objeto técnico y la condición formativa o contexto. Entonces, vayamos al ejemplo. Planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil. Entonces, acá estamos poniendo un ejemplo que vamos a desarrollar a lo largo del trabajo que venimos establecido el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí puntualmente podemos mencionar que tenemos ahí el verbo de acción, que es planificar, ¿de acuerdo? Y también tenemos el objeto técnico, que son las operaciones básicas de confección, ¿no? En este caso, la condición formativa o contexto sería de su artículo textil. Muy bien. Entonces, el punto 1 es partir de los propósitos. Como punto 2 es analizar este propósito de aprendizaje, justamente que hemos disgregado acá en esta lámina siguiente. O sea, debemos entender bien claro que el propósito ya está establecido, ya a partir de los propósitos anuales se ha establecido ahora los propósitos de sesión, tal como menciona el programa curricular. Entonces acá nosotros tenemos el propósito que dice planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil. Entonces ahí nosotros podemos observar primero el verbo de acción, que es planificar. Segundo, tenemos el objeto técnico, que son operaciones básicas de confección, y la condición formativa en función de su artículo textil, ¿no? En este caso, como estamos trabajando el primer bimestre y habíamos mencionado que el primer bimestre, de acuerdo a lo que se había establecido en la unidad didáctica 1, que estoy volviendo a la diapositiva para mostrarles, es pues el producto que se va a trabajar en esta unidad didáctica es la funda decorativa o bolso de plano sencillo. Entonces, siempre hay que estar mirando a lo que se quiere lograr también dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje que se van a llevar a partir de estos propósitos ya establecidos. Muy bien. Entonces, dice, ¿no? El propósito se centra en que el estudiante organice de forma ordenada y lógica las tareas o pasos que requiere la confección del producto antes de ejecutarla. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que este propósito me está diciendo que el estudiante debe organizar de forma ordenada y lógica las tareas o pasos que requiere la confección del producto antes de ejecutarla. O sea, para ejecutar una funda decorativa, un bolso plano, tiene que organizar de forma ordenada la secuencia de tareas o pasos que requiere la confección de este producto, ¿no? Entonces, eso es un primer análisis que hay que hacer respecto a los componentes del propósito para ver si están redactados y sobre todo también ver si el verbo de acción que está mencionando, pues sea un verbo que en la formulación de los criterios permita hacer la medición correspondiente. Entonces es importante aclarar ese punto que más adelante lo vamos a explicar también, ¿no? Entonces, como paso siguiente de este análisis, es importante observar cómo el propósito se vincula a los desempeños del módulo formativo, ¿no? Entonces, acá vuelvo a hacer todo lo que se ha venido trabajando. Si bien es cierto, el especialista Niels Hidalgo ha partido, obviamente, de los aprendizajes clave que se ha determinado a partir de los desempeños del módulo formativo, en este caso de primer grado, que es diseño y elaboración de artículos y prendas básicas en tejido plano, ¿no? Entonces, en concordancia con eso, se ha venido trabajando con las necesidades, se ha hecho una evaluación diagnóstica y se ha recogido las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de ese match, de ese cruce, de esa fusión, ha salido obviamente los propósitos o los grandes propósitos anuales. A partir de estos grandes propósitos anuales se ha establecido los propósitos, obviamente, para las sesiones de aprendizaje que van a estar distribuidos en 34 sesiones durante el año, ¿no? En este caso, 34 estamos mencionando porque generalmente, de acuerdo a norma, también 2 semanas
o en algunos colegios hasta les mencionan que deben trabajar una sola semana, entonces hacemos 34. En este caso, para el ejemplo, se ha tomado 34 considerando que 2 semanas se va a trabajar la evaluación diagnóstica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, planificar, que es el propósito, planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil, está dentro del desempeño elaborar el plan de producción del artículo o prenda básica en tejido plano. ¿Por qué he subrayado esta parte del desempeño? Justamente cuando hablamos del plan de producción del artículo o prenda básica, es justamente que el estudiante debe hacer esto, lo que dice aquí, en la anterior diapositiva, debe organizar de forma ordenada y lógica las tareas o pasos que requiere la confección del producto antes de ejecutarla. Entonces, hacemos mención a ese desempeño, ¿no? Entonces, tiene relación con los desempeños y seguramente todas esas acciones también van a tener relación con otros desempeños, no necesariamente con uno, ¿no? Pero dentro del módulo formativo de industrias del vestido que venimos desarrollando. Entonces, un poco para no dejar que el propósito de repente está descolocado y puede pasar en algunos casos, ¿no? De repente el propósito nada tiene que ver con el módulo formativo, entonces el paso de análisis implica también establecer esa relación, ¿no? Si tiene relación o no con los desempeños del módulo formativo y también, obviamente, sabemos que también los propósitos han partido, obviamente, los aprendizajes clave, ¿no? Entonces, y aquí justamente hacemos una breve explicación, ¿no? Dice, la organización o planificación de operaciones básicas de confección corresponde a la unidad de competencia 3 del módulo formativo de primer grado, donde se desarrolla la planificación de la producción textil mediante la elaboración de la ficha técnica y el plan de producción. Entonces, mira, ve, hay una estrecha relación de este propósito con los desempeños y obviamente entonces estamos enmarcados en ese módulo formativo. Entonces, dicho eso, vamos a pasar al punto, al paso 3, donde ya debemos transformar el propósito en acción evaluable. Justamente acá les decía que para que nosotros podamos medir el criterio de evaluación, que obviamente para establecer algunos juicios de valor sobre el estudiante, entonces tenemos que también ver que el propósito tenga esa coherencia, ¿no? En este caso, dice, vamos a pasar de la forma, en este caso, de la forma en infinitivo, que es el propósito, vamos a pasar a la forma en presente, tercera persona, singular, modo indicativo, que sería el criterio. Entonces, si nosotros vamos allá al ejemplo que estamos viendo en el cuadrito de la parte final, vamos a encontrar que el propósito de aprendizaje es planificar las operaciones básicas de confección de, bueno, lo he puesto puntos suspensivos, ¿ya? Y vamos a pasar, dice, al modo indicativo. En este caso sería planifica las operaciones básicas de confección, ¿de acuerdo? Entonces, mire, ya hemos pasado de hemos transformado, ¿no? El propósito en una acción evaluable. Entonces, el verbo planificar, obviamente, es un verbo que se puede medir, ¿no? Que podemos medir. Pero, ¿qué pasa si de repente tengamos otro verbo que no es posible su medición? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reajustar nuestro propósito de aprendizaje, ¿no? Para que también nos dé un criterio de evaluación que sea medible y sobre todo que nos resulte tangible, ¿no? Entonces, esta transformación es importante porque convierte, ¿no?, en un enunciado que describe lo que el estudiante debe lograr y demostrar. Además, al conservar el verbo, asegura la coherencia entre lo planificado y lo evaluado. Se ha dicho muchas veces, y esto está dentro también del currículo nacional, que planificación y evaluación son procesos o son caras de una misma moneda. Entonces, cuando nosotros planificamos, no debemos olvidarnos de la evaluación. O sea, es importante que cuando
los especialistas, de repente los docentes quieran hablar de evaluación, también tenemos que hablar a la par de planificación o viceversa, ¿no? Si queremos hablar de planificación, al mismo tiempo tenemos que también hablar de evaluación. Entonces, de esa manera estaríamos garantizando la coherencia entre la planificación y la evaluación y estaríamos haciendo mérito. Obviamente que la planificación y la evaluación son caras de una misma moneda, o sea, siempre van juntos, ¿no? A veces nosotros hacemos un taller de evaluación, pero no hacemos la planificación. Entonces, la pregunta es de dónde lo saqué o cómo lo saqué y viene todo las dudas que se puedan generar a partir de ello, ¿no? Entonces, estimados, ahí tenemos la estructura a través del punto 3, ¿no? Ya estamos transformando el propósito en acción evaluable. Bueno, ahora vamos a ver el punto 4, que esto es bastante clave, donde hay que precisar el nivel de logro esperado, ¿ya? Entonces, dice, el criterio debe incluir y precisar un elemento de calidad o condición formativa para que sea medible. En la diapositiva anterior habíamos hecho expreso eso de que debe ser medible, ¿no? Para poder establecer juicios de valor sobre lo que el estudiante realice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos de calidad o condiciones formativas, ¿no? Por ejemplo, puede decir con precisión, también de repente de manera ordenada, siguiendo las normas de seguridad, puede decir también aplicando pasos básicos, manteniendo la secuencia lógica y otros elementos que nos permitan a nosotros establecer la calidad o la condición formativa, ¿no? Entonces, si vamos ahora al ejemplo que estamos mostrando en la parte final de esta presentación, vamos a ver al criterio con el elemento de calidad o condición formativa, donde dice, planifica las operaciones básicas de confección del artículo textil, estableciendo una secuencia lógica, considerando los materiales y herramientas requeridos. Entonces ahí estamos viendo que debe establecer una secuencia lógica, debe considerar los materiales y herramientas que se requieren para elaborar ese producto. Entonces, eso me permite a mí medir esta actuación del estudiante a través, obviamente, de sus evidencias, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Entonces, ahí está la condición que establece, ¿no? Donde dice debe establecer o precisar el nivel de logro esperado. ¿Qué se espera del estudiante, ¿no? Que justamente planifica esas operaciones básicas de confección del artículo textil, pero debe establecer una secuencia lógica. O sea, es fácil que un estudiante de repente puede establecer, puede darte las operaciones básicas de confección textil, pero de manera desordenada, ¿no? De repente que no tenga secuencia, pero te puede presentar. Entonces nosotros vamos a poder revisar ahí si tiene una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver esa parte, podemos evaluar, podemos medir esa partecita. Lo otro, de repente te ha presentado una secuencia lógica, pero no está considerando en cada etapa o en cada proceso qué materiales requiere. Entonces nosotros podemos observar los materiales que obviamente debe requerir en cada una de las etapas o procesos de estas operaciones básicas, ¿no? Y así lo mismo podemos observar respecto a las herramientas requeridas, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que un estudiante me presenta obviamente las operaciones lógicas o las operaciones básicas de forma lógica, me incluye los materiales, pero no ha puesto las herramientas requeridas para cada uno de los procesos o operaciones que se debe realizar. Entonces, yo tengo que trabajar en ello, ¿no? Entonces, me permite observar y me permite medir de esa manera, ¿no? Entonces, en esa línea, estimado, nosotros podemos revisar este punto 4, ¿no? Dicho eso, nosotros podemos ya ver aquí ya cómo está redactado el criterio de evaluación, ¿no? Pero sin antes hay que tener en cuenta que debemos evitar menciones al docente. Y esto a veces hacemos continuamente los docentes, ¿no? Siempre el criterio está acompañado del estudiante o de repente el docente, y esas cuestiones hay que poner directamente como es
de acuerdo al inicio que debe tener con el verbo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, ¿no? Por eso menciona acá que el criterio se centra en la acción del estudiante. Mira, ve, en la acción del estudiante, nunca en lo que hace el docente. ¿Para qué me sirve un criterio? Entonces el criterio me permite a mí recoger las evidencias. ¿Pero de quién voy a recoger las evidencias? ¿Voy a recoger las evidencias del docente? No, voy a recoger las evidencias del estudiante, del quehacer del estudiante. Por lo tanto, debe estar centrado en la acción del estudiante, ¿sí? Por tanto, dice, no se redacta el docente, guía al estudiante y lo que puede ser, ¿no? Guía al estudiante en la elaboración de su, no sé, mapa conceptual o de repente en la ejecución de las tareas para el bordado y tejido, no sé, ¿no? Sino, podemos poner revisa con apoyo docente, ¿no? Pero esto ya no vamos a poner al inicio, sino podemos poner con una acción del estudiante o condición del apoyo o condición formativa, o sea, podemos poner al final, ¿no? Digo esto en la diapositiva anterior, hemos puesto si planifica las operaciones. ¿Qué pasaría si formulamos ahí, no? El docente planifica las operaciones básicas, o de repente podríamos poner, ¿no? Ahí el docente apoya en la planificación de las operaciones. Entonces está mal redactado porque está preocupándose por el docente, ¿no? Ahora, cuando menciona que en vez de poner esa acción debemos poner con apoyo de docente, entonces yo puedo poner, ¿no? Planifica las operaciones básicas de confección del artículo textil, estableciendo una secuencia lógica con apoyo docente, ¿no? Entonces yo puedo poner así, ¿no? Con apoyo docente, ¿sí? Entonces, ahí de repente puedo poner esa condición formativa, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Espero que esté quedando claro, y si hay alguna consulta podemos escribir en el chat de esta reunión, o también podemos nosotros también al finalizar esta reunión vamos a dar el espacio justamente para las preguntas. Bien, seguimos entonces. Aquí está un ejemplo completo ya de la redacción del criterio de evaluación. Tenemos el propósito, que es planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil, y en la otra parte tenemos el criterio de evaluación. Planifica las operaciones básicas de confección del artículo textil, estableciendo una secuencia lógica, considerando los materiales y herramientas requeridos. Entonces, si se dan cuenta, en las tablas que hemos mencionado, en estas dos tablitas de propósito y criterio, podemos ver que el verbo pasó de planificar en infinitivo a planifica, ¿no? En presente indicativo. Ya, ahí estamos viendo claramente. También podemos ver que se precisó la acción. En este caso, se está precisando la acción que va a hacer el estudiante, estableciendo una secuencia lógica, le estamos diciendo, ¿no? Y así mismo se está añadiendo la condición formativa, considerando los materiales y herramientas requeridos. O sea, estamos diciendo, si bien es cierto, va a establecer una secuencia lógica, pero debe considerar los materiales y herramientas requeridos. De esta manera, estimados, queda establecido los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, en la siguiente tabla, nosotros vamos a poder ver esa coherencia de el propósito y los criterios de evaluación. Por ejemplo, para el primer propósito de aprendizaje que está establecido ya en la sesión anterior de las reuniones virtuales, tenemos, ¿no? Comprender la función del diseño en artículos básicos de uso cotidiano. Y el verbo de acción en modo infinitivo es comprender. O sea, estamos analizando en este caso el propósito. El objeto técnico es función del diseño. ¿Qué va a comprender? La función del diseño en artículos textiles básicos. La condición formativa o contexto es en situaciones de análisis de uso cotidiano. Habiendo analizado ello, nosotros podemos tener el criterio de evaluación, que comprende la función y propósito del diseño en artículos básicos de uso cotidiano, identificando su utilidad estética y adecuación al usuario. Si se dan cuenta, aquí
se ha hecho una precisión, ¿no? Respecto a comprender la función y el propósito del diseño. ¿Ve? Si bien es cierto, en el primero dice solamente comprender la función del diseño, pero se está haciendo explícito que también debe conocer no solamente la función, sino el propósito, tal como se está precisando en la acción que hemos visto aquí. Mira, se precisó la acción estableciendo una secuencia lógica. ¿Ven? Ahí está justamente esa precisión, ¿no? Entonces aquí también podemos observar nosotros que dice, ¿no? Comprende la función y el propósito del diseño en artículos básicos de uso cotidiano. ¿Cómo va a ser? Identificando su utilidad, estética y adecuación al usuario, ¿ya? A ver, para el segundo tenemos, dice, observar ejemplos locales de artículos planos y describir sus materiales y colores. Eso es el propósito. Dentro del propósito, nosotros tenemos que el verbo de acción en modo infinitivo es observar y describir. ¿Sí? Ahí tenemos observar y describir. En el caso del objeto técnico, tenemos que observar y describir ejemplos locales de artículos planos, materiales y colores. ¿Ya? En este caso, en la condición formativa se encuentra en el entorno local y cultural de Chincha, ¿no? Sabemos muy bien que en el proceso de desarrollo se ha venido un poquito contextualizando a la ciudad de Chincha. Eso se les había precisado en el desarrollo de las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, tenemos ahí nosotros ya el criterio de evaluación, ¿no? Dice, observa y describe. Entonces, si se dan cuenta, aquí también ha precisado de algún modo el tema de observar y acá abajo dice describir. Entonces, está juntando, ¿no? ¿Cuándo se junta incluso y cuándo puedo tener dos habilidades dentro del criterio de evaluación? No significa que sean dos habilidades totalmente distintos, sino que son habilidades que a la vez vayan juntos, ¿no? En este caso, observa y describe al mismo tiempo. Entonces, no se pueden separar. En ese caso, se puede hacer esta unión, pero ¿qué pasa si yo puedo decir, ¿no? Observa y luego más abajo puedo decir, no sé, dibuja, o de repente, tal vez con observa y dibuja puede ser, ¿no? De repente observa y más abajo puedo decir, corta. Entonces, esos verbos no van juntos, tendrían que ir cada uno con su componente del criterio de evaluación, ¿no? En este caso, se está observando y al mismo tiempo se está haciendo la acción de describir, ¿no? Las características de artículos planos locales, reconociendo materiales, colores y acabados que responden al contexto y preferencia local, ¿no? Entonces, ahí está haciendo la precisión respectiva. Y asimismo tenemos en la 3, ¿no? Representar bocetos sencillos aplicando combinaciones de colores locales. Y acá sí tenemos el verbo de acción que es representar, ¿ya? ¿Qué cosa va a representar? Bocetos sencillos en combinaciones de color. La condición formativa sería aplicando referencias cromáticas locales, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos la redacción del criterio de evaluación, que sería representa bocetos de artículos textiles aplicando combinaciones de color inspiradas en el entorno local y respetando proporciones básicas del diseño, ¿no? Entonces, siempre está la condición formativa, ¿no? Siempre está algo que me permita a mí evaluar al estudiante. Aquí están los demás propósitos. Esto me gustaría que tengan en mente para entrar en un momentito a lo que viene a ser la elaboración así rápida, estimados colegas, de lo que viene a ser los criterios de evaluación. Ya, por ejemplo, debemos seleccionar materiales livianos y colores claros según el clima de Chincha. Planificar, ya lo hemos trabajado, ejecutar puntadas rectas y uniones aplicando normas de seguridad, realiza los acabados y presentar su artículo explicando su función y elección de materiales. Entonces, dicho esto, estimados colegas, vamos a ir a la conclusión
y luego vamos a pasar a hacer algunas redacciones dentro del chat, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos resumir en estos 5 puntos. Primero, tomar el propósito en infinitivo, es importantísimo. Pasar el verbo presente, tercera persona, modo indicativo. Luego, añadir las condiciones de logro observable o elemento de calidad, que puede ser precisión, orden, seguridad, apoyo. Mantener la coherencia del verbo con la acción original para ver esa coherencia entre planificación y evaluación. Y centrar el criterio en la acción del estudiante sin mencionar al docente como sujeto. Pero tampoco podemos mencionar, ¿no? Voy al ejemplo acá diciendo, ¿no? El estudiante representa bocetos. No sería un criterio. Directamente dice que hay que enfocarnos a la acción que debe hacer el estudiante. ¿Qué va a hacer? Representa bocetos de artículos textiles aplicando combinaciones de color inspiradas y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, colegas, ahí tenemos las conclusiones. Ahora sí les voy a solicitar que podamos pasar, antes de pasar a las evidencias, podamos ver en el chat. Yo voy a, en el chat de esta reunión, podamos escribir, a ver, un propósito que puede partir de los propósitos que están aquí, de estos propósitos que faltan, en este caso del 4, el 6 y el 7. A ver, colegas, si nos atrevemos, por favor, a redactar esa partecita. A ver, los veo en el chat. A ver, colegas, nos atrevemos a ver ahí. Muy bien. No puedo abrir el link de asistencia, nos comentan. Creo que sí está activo. De repente es cuestión de internet, estimada Maritza Castro. Sí, le estamos reenviando. A ver, nos atrevemos, colegas, a redactar. Debemos a redactar ahí un criterio de evaluación. Yo les voy a poner en el chat, les voy a poner en este caso les voy a poner el propósito, ¿ya? A ver, voy a poner esta que dice seleccionar, ¿ya? Seleccionar materiales livianos. A ver, colegas, podemos, está, seleccionar materiales livianos y colores claros según el clima de Chincha. A ver, colegas, por favor, no sé si podemos redactar un criterio partiendo de ello. ¿Cómo sería el criterio? A ver, rapidito, como hemos entendido hasta el momento, como venimos captando la idea, ¿no? Es importante que nos podemos equivocar en este proceso, no hay problema, pero a ver, atrevemos, a ver, los esperamos unos minutitos, a ver, alguien se atreve, o de repente nos pueden decir, levantando la mano nomás, así sería el criterio. Adelante, colegas. A ver, estamos observando el chat de esta reunión. Hemos vuelto también a compartir el link de asistencia para que puedan poner. A ver, estamos 72 en sala, yo creo. Muy bien, voy a visualizar mi pantalla, muy bien, para que de repente puedan ver, pero sin embargo he puesto en el chat, he puesto el propósito, ¿no? Para poder redactar, ¿no? Ya, sí estoy visualizando en mi pantalla, justamente lo que les estoy pidiendo es esta partita de acá. Pero vamos a verlos en todo caso aquí. Sí podemos contestar. A ver, ¿alguien se anima? A ver, ninguno de ustedes está animando a escribir. Sí, estamos visualizando nuestra pantalla, estimados colegas. ¿Ya? A ver. Muy bien, ahí está la maestra Miriam Guzmán. Selecciona materiales ¿Ya? livianos y colores claros, según aquí. Ahí está, selecciona materiales livianos y colores claros según el clima de la costa, ¿no? Pero en este caso sería según el clima de Chincha, ¿no? Porque estamos justamente en ese,
en ese propósito, ¿no? Sería clima de Chincha, ¿no? Muy bien. Gracias, maestra Dunia Guzmán Vega. A ver, alguien más, ahí está. Selecciona materiales livianos y colores claros según el clima de la costa. Así es, justamente lo que hago. ¿Alguien más, a ver, que nos pueda decir de repente, considerando la calidad? De repente hemos visto acá también que algunas condiciones Seleccionar materiales livianos y colores. Ya. Ya, según. Ya, puede ser de repente manteniendo una secuencia lógica, ¿no? También podemos poner, estoy mostrando acá justamente una condición formativa que ahí justamente está redactado un criterio. A ver, maestros, puede un hito más para continuar. Claro, ahí está, muy bien. La maestra Margera Llerena Manrique nos dice, ¿no se puede agregar algo relacionado a la comodidad, frescura por el clima? Efectivamente, ¿no? Se puede precisar, hemos dicho, ¿no? De repente alguna condición que tenga que ver con eso, ¿no? Organiza y separa materiales. A ver, ahí sí hay que ver, ¿no? Si es planifica, tendremos que considerar la coherencia, ¿no? Sería planifica, ya organiza y separa, sería de repente algún disgregado que obviamente en el instrumento de evaluación se puede considerar ello, ¿no? Selecciona materiales livianos, ya muy bien, selecciona materiales livianos y claros, adecuados al clima cálido de Chincha, demostrando comprensión entre las condiciones climáticas y la comodidad. Genial, maestra, ahí está. Muy bien, otro, Aida Ramírez Guayua nos dice, selecciona materiales livianos y colores claros adecuados al clima de Chincha, demostrando criterio técnico y funcional en la elección de insumos para la elaboración de productos. Ahí está bastante preciso lo que nos ha mencionado la maestra Aida, también la maestra que está como NAC, ¿no? Ya, agradecemos su participación a cada uno de los colegas. Ahora sí vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Ya, antes de eso hay que leer lo que nos ha proporcionado Josué Vidal. Selecciona y diferencia materiales livianos y pesados y colores según las necesidades de los pobladores de Chincha, será, ¿no? A ver, si bien es cierto, arriba está solamente selecciona materiales livianos, entonces nosotros también podemos hacer esa precisión y bien lo hace el maestro Josué Vidal, ¿no? Porque dice, no, aparte de seleccionar, también tiene que diferenciar, no solamente va a seleccionar, entonces diferencia materiales livianos y pesados. Mira, venos, de repente la evidencia de aprendizaje en ese caso puede ser que nos pueda poner en un cuadro comparativo, según la necesidad de los pobladores de Chincha, ¿no? Y hemos hecho esa partecita, ¿no? También estaba acá justamente en esta precisión, ¿no? En la primera presentación, en este caso del cuadro, la tabla, hemos visto que ahí dice, ¿no? Comprende la función y el propósito. Mira, le está agregando algo más para que sea bastante preciso en lo que quiero medir. Muy bien, estimados colegas, creo que se va entendiendo lo que venimos trabajando y eso nos llena también a nosotros de fortaleza. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la presentación, agradeciendo a los maestros y maestras que nos han colaborado con esta pequeña parte, ¿no? Justamente con este taller de elaboración de criterios de evaluación. Pero ojo, ¿no? Para nosotros elaborar este proceso, tenemos que pasar revisando estos 4 pasitos que habíamos mencionado, ¿no? Dicho eso, vamos a pasar ahora, tenemos ya los criterios de evaluación, ¿ya? Tenemos los criterios de evaluación. Volvemos entonces nosotros aquí a la redacción, voy a irme rápido acá, volvemos a esta presentación, muchas gracias. Entonces, vayamos a esto, ¿no? Evidencias de aprendizaje, ¿ya? Las evidencias de aprendizaje hemos dicho que son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes, ¿ven?
o los estudiantes, ¿no? Mediante las cuales se puede interpretar o identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje. Mira, ya hemos establecido nosotros los propósitos de aprendizaje, los grandes propósitos anuales. Luego esos propósitos anuales lo hemos distribuido en 34 propósitos de sesión. Y ahora ya tenemos el propósito de sesión. Y ese propósito de sesión obviamente responde a los propósitos anuales. Y esos propósitos anuales responde al estándar, a los desempeños, a todo lo que yo he querido desarrollar dentro del módulo formativo. Entonces, ahora yo tengo que recoger específicamente evidencias que respondan a este propósito de aprendizaje. Para eso he establecido los criterios de evaluación. Entonces, en base a esos criterios de evaluación, yo voy ahora determinar o establecer las evidencias de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué evidencias debo recoger para poder identificar qué es lo que han aprendido y cuál es el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a esos criterios? O sea, los criterios a mí me van a dar las pautas para poder recoger las evidencias, ¿sí? Entonces, mencionado eso, vamos a irnos entonces a lo que viene a ser las evidencias, ¿ya? Acá nosotros encontramos las evidencias de aprendizaje. Dentro del marco de los módulos formativos, si bien es cierto, dentro de la 094, dentro del currículum nacional, establece las evidencias de producto y las evidencias de actuación, como lo menciona, ¿no? Son producciones o actuaciones, ¿ya? Entonces, así lo establece ahí, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que dentro de los módulos formativos, dentro de la secundaria como formación técnica, nosotros hemos querido hacer explícito las evidencias de proceso, las evidencias de producto y las evidencias de actuación, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando queremos mencionar las evidencias de proceso? Dice, lo que muestra cómo el estudiante desarrolla la tarea, o sea, te demuestra el cómo el estudiante está desarrollando la tarea o desarrolla la tarea, ¿ya? Hay que tenerlo bastante claro eso, estimados colegas, directivos presentes en esta reunión. Las evidencias de proceso, ¿no? Muestra cómo el estudiante desarrolla la tarea. La evidencia de producto, dice, refleja el resultado tangible de lo trabajado, ¿ya? Evidencia de producto refleja el resultado tangible de lo trabajado. En este caso hay que hacer remembranza a esto, dice trabajado. Entonces, si dice trabajado, obviamente está en tiempo pasado, es lo que ha realizado el estudiante en sí, ¿ya? O sea, ya nos puede entregar eso, ¿no? Y tenemos la evidencia de actuación, ¿no? Observa, dice, la conducta o desempeño del estudiante en la práctica, ¿sí? Entonces, basado en esos tres precisiones respecto a las evidencias, ya hemos definido en la parte de arriba lo que vienen a ser las evidencias. Ahora vamos a ver cómo estas evidencias de aprendizaje se formulan a partir del criterio de evaluación, ¿ya? Volvemos al criterio de evaluación que habíamos establecido en el ejemplo anterior, y donde mencionábamos, ¿no? Planifica las operaciones básicas de confección del artículo textil, estableciendo una secuencia lógica, considerando los materiales, herramientas requeridos, ¿no? Ahí tenemos una evidencia de proceso. Acá se ha redactado un poquito largo para precisar algunas cosas puntuales, pero las evidencias pueden ser de manera puntual, que vamos a ver en las siguientes láminas. El proceso dice, elabora una ficha de planificación donde organiza y numera las operaciones básicas de confección del artículo. En este caso, corte, unión, costura, planchado y acabado, ¿no? De repente, como ellos van a hacer todo las operaciones básicas, entonces estas son algunas operaciones básicas, ¿no? Que pueden haber más, seguramente, ¿no?
identificando los materiales y herramientas que se emplean, ¿no? Justamente qué cosa es, hemos querido ver en el criterio. El criterio me dice, tú tienes que recoger cómo el estudiante planifica las operaciones básicas, pero no solamente las operaciones básicas, sino que esas operaciones básicas debe tener una secuencia lógica, debe considerar los materiales, debe considerar las herramientas requeridas o requeridos para tales operaciones. Entonces, mi evidencia de proceso debe estar, pues, viendo esa parte, ¿no? Es que el estudiante está elaborando una ficha de planificación donde está organizando y está numerando las operaciones básicas. ¿Ve? Yo estoy observando, ¿no? Y ahí justamente vamos a hablar ahora que hay una observación directa o también hay una observación indirecta para este tipo de la evidencia de proceso. Bueno, tenemos también la evidencia de producto, donde ya nos va a alcanzar el estudiante un plan de operaciones o diagrama de operaciones, en este caso el DOP, completo, limpio y ordenado, ¿no? Que incluye una secuencia lógica de pasos, materiales, herramientas y tiempos estimados incluso, ¿no? Entonces, mire, ya me va a alcanzar un plan de operaciones redactado, o sea, me hace un diagrama, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente me tiene que ser un plan grande, sino de repente puede ser un diagrama de operaciones completo, ¿no? Ya llenado, completado. Entonces, eso es lo que me va a alcanzar, ¿sí? Pero también tengo que ver que debe tener una secuencia lógica de pasos, debe estar los materiales, las herramientas, y de repente hay un criterio adicional más se le está poniendo que pueda establecer los tiempos estimados, ¿no? Entonces, ¿pueden hacer más los chicos? Por supuesto que pueden hacer más de lo que se le ha solicitado, ¿no? Muy bien, entonces si se dan cuenta ya esta evidencia de producto es lo que te alcanza al finalizar la actividad, ¿no? El estudiante, ¿no? Vamos a la evidencia de actuación. Expone, dice oralmente o explica ante el grupo su plan de operaciones o su diagrama de operaciones, justificando el orden elegido, el uso de las herramientas y la relación entre las etapas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el estudiante va a exponer oralmente, ¿no? Explica, justificando ese orden, ¿no? O sea, esa es la evidencia de actuación que se va a poder observar dentro del desarrollo, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora rápidamente qué permite valorar esas evidencias que hemos establecido, tanto la de proceso, la de producto y la de actuación, ¿no? Por ejemplo, la primera evidencia permite observar la de proceso, cómo el estudiante está organizando, está ordenando y relacionando las operaciones con los recursos necesarios antes de ejecutar la confección, ¿ya? Y justamente acá tiene que ver, ¿no? Que todas estas observaciones yo los debo estar registrando, debo estar recabando, de repente en una lista de cotejo o guía de observación. Y casualmente al inicio habíamos mencionado que a partir de las evidencias, obviamente yo tengo que también establecer qué instrumento me va a permitir recoger dicha información, ¿no? Respecto al criterio y obviamente para tener relación con el propósito que me he planteado en la sesión, ¿no? Para establecer el nivel de logro, en cómo va avanzando, y no solamente para eso, se aplican diferentes instrumentos. Una cosa es para llegar al finalizar de repente el periodo, establecer un nivel de logro, pero lo otro es de repente para acompañar, mediar, guiar y retroalimentar al estudiante. Yo puedo usar diversos instrumentos, ¿no? Que me permitan identificar ciertas necesidades que requiere el estudiante, ¿no? En el proceso, obviamente, del desarrollo de la competencia, de la ejecución de las habilidades técnicas también, ¿no? La segunda evidencia, que es el plan de operaciones o diagrama de operaciones, dice, permite valorar la calidad técnica y la coherencia del plan elaborado. Mira, ahí justamente está en pasado, ¿no? Del plan elaborado como resultado tangible de la planificación. Entonces acá también puedo aplicar de repente una rúbrica así pequeñita que me permita valorar eso, ¿no? O de repente puede estar en la misma lista de cotejo con algunas características, solamente son instrumentos sugeridos. Lo otro, ¿no? Expone oralmente o explica ante un grupo su plan de operaciones, justificando el orden elegido.
Eso me permite a mí observar la argumentación técnica, la comprensión del proceso y la seguridad al comunicar su planificación, ¿no? Esto lo puedo ver de repente con una guía de observación o de repente una escala de evaluación, ¿no? Depende del instrumento que quiero utilizar, ¿no? Bueno, entonces, no solamente las evidencias de aprendizaje los recojo y los guardo ahí, ¿no? Sino que yo tengo que pensar qué es lo que voy a valorar de cada una de esas evidencias. ¿Y para qué voy a valorar? Justamente para ejecutar el proceso de retroalimentación, el proceso de seguimiento, apoyo, mediación, ¿no? Que obviamente eso es una evaluación para el aprendizaje que estamos hablando y es la evaluación formativa en sí, ¿no? Obviamente hay una evaluación que se hace al finalizar un periodo o de repente un corte que puede ser un bimestre, donde te dicen establezca el nivel de logro para ingresar al CIAGIE, ¿no? Pero lo que estamos mencionando acá es pues que también seguramente van a haber un cúmulo de evidencias que me van a permitir hacer eso, que es la evaluación del aprendizaje, pero en este caso estamos hablando de la evaluación formativa en sí o para el aprendizaje, ¿no? Estas evidencias a mí me van a permitir tomar decisiones, como vuelvo a decir, para retroalimentar, guiar, mediar al estudiante, apoyar en el desarrollo de su competencia, en el desarrollo de las habilidades técnicas, de las habilidades digitales y las que tenemos dentro de nuestra especialidad dentro del módulo formativo que venimos desarrollando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Muy bien. Acá tenemos lo que les había anunciado, un poco la explicación de la observación directa y la observación indirecta en la evidencia de proceso, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta bastante, estimados colegas, la evidencia de proceso. Para esto he tomado un ejemplo de construcciones metálicas, así de manera rápida, donde está el propósito, está el criterio, ¿ya? Ahí está el propósito, donde dice medir piezas a escala con una tolerancia. Luego viene el criterio, que mide piezas con una tolerancia de más o menos 0,1 milímetros y explica cómo la precisión contribuye a la seguridad, ¿no? Y acá se ha establecido evidencias de proceso de manera puntual, no estamos haciendo de manera explícita, solamente puntual, para ver lo que interesa en esta lámina es que cómo nosotros podemos observar de forma directa o indirecta las evidencias de proceso. Nos concentramos en esa parte y no cómo están redactadas las evidencias. Yo sé que están redactadas de manera puntual ahí, ¿no? Muy bien. A ver, observación directa. ¿Qué es? Dice, el docente observa en vivo cómo el estudiante manipula el vernier, en este caso de construcciones metálicas. Entonces, ¿qué evidencias podría yo observar de manera en vivo, en el momento, en la acción? Coloca el vernier paralelo a la pieza, alinea el cero de la escala principal, ajusta la mordaza sin holgura, realiza la lectura sin error de paralaje, ¿no? En este caso, estás viendo en vivo, ¿no? ¿Dónde lo podría registrar? Podría ser en una lista de cotejo rápida, de repente con 3 o 4 ítems, o de repente con 2 o 3, o de repente una lista de chequeo. Entonces, ¿cuál es la ventaja, no? Permite corregir en el momento, ¿no? Entonces, justamente es lo que podemos hacer con estas evidencias, ¿no? Es para trabajar en el momento, para retroalimentar, para reforzar, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Pero también seguramente tiene ciertas desventajas de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ¿no? Si hay 20 estudiantes, el docente solo logra observar algunos de repente con detalle, algunos de repente así rápidamente, ¿no? Entonces, para eso hay otras evidencias que nos van a permitir trabajar de manera tranquila, pero ahí está la observación indirecta, que seguramente nos da el otro elemento que nos hacía falta en esta limitación. Entonces, ¿qué es la observación indirecta? Se recogen, dice, huellas del proceso cuando el docente no alcanza a ver a todos en vivo. O sea, mira, no he logrado ver a todos, porque son 20 estudiantes, entonces yo tengo la observación indirecta. Ejemplo de evidencias de proceso, pueden ser fotos. Cada estudiante toma una foto del vernier al momento de la medición. Muestra cómo lo colocó. Puede ser un breve video. Un compañero graba 30 segundos mientras ajusta y lee la escala.
Puede ser un registro escrito, el estudiante anota el paso que hizo primero y el valor que obtuvo antes de entregarlo en la ficha final. Portafolio de prácticas incluye pequeños recortes de evidencias, foto, anotación, captura, ¿no? Esto de repente lo puedo trabajar también igualito en una lista de cotejo rápida. La ventaja es que el docente revisa después, ¿no? Asegurando que todos mostraron el proceso, no solo el resultado, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Pero la limitación es que requiere, dice, organizar cómo los estudiantes generan y entregan esas evidencias, ¿no? De repente puede ser un drive, de repente que tiene cada estudiante, o de repente nosotros mismos podamos tomar las fotografías rápidamente, o de repente podemos encargar a un estudiante que tome las fotografías. Seguramente podemos ver varias estrategias, pero es una limitación que se genera, ¿no? Entonces, a ver, en conclusión, las evidencias de proceso lo podemos ver, estimados colegas, de forma directa y también de forma indirecta, ¿ya? Esa es la precisión que quería hacer con este ejemplito y casualmente aquí vamos a precisar algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el tipo de observación directa, indirecta. ¿Qué se observa? En la directa, la acción en vivo. En cambio, en la indirecta, las huellas del proceso. Ejemplo de construcciones metálicas. El docente ve cómo el estudiante ajusta y lee el vernier. En cambio, en indirecta, foto del vernier sobre la pieza o puede ser un video de lectura, ¿no? Instrumento puede ser una lista de cotejo, rúbrica rápida, de repente en la indirecta puede ser un portafolio, registro de auditorio, revisión de evidencias digitales, ¿no? Entonces hay que recordar algo muy importante, ¿no? La evidencia es siempre la acción del estudiante, ¿no? En este caso, cómo usa el vernier, ¿ya? La observación directa la recoge en vivo, ¿eh? La observación directa es la que se puede recoger en vivo, por eso que estamos mirando, incluso al mismo tiempo estamos registrando en nuestro instrumento. La observación directa se apoya con rastros, dicen, ¿no? Fotos, videos, notas, para no perder lo que no se pudo observar en el momento. Entonces, creo que con esto queda bastante claro cómo nosotros estas evidencias podemos ir recogiéndolas, ¿no? Y acá justamente quiero hacer una comparación rápida entre la evidencia y el instrumento de recojo de información, que seguramente más adelante puede ser un tema importantísimo, trabajar los instrumentos de evaluación. La evidencia es la manifestación observable del aprendizaje del estudiante, ¿no? Por ejemplo, coloca y ajusta el vernier correctamente sobre la pieza, ¿no? Esa acción en realidad es la evidencia, pero el instrumento de recojo de información o el instrumento de evaluación es la herramienta que el docente usa para registrar y valorar la evidencia. Puede ser lista de cotejo, rúbrica, ficha de observación, cuadro de progresión, guías de observación. Entonces este instrumento obviamente recoge la información, no es la evidencia, sino es el medio para documentar y luego emitir juicios de valor sobre el estudiante, ¿ya? Entonces que quede bastante claro esta cuestión. Muy bien, vamos avanzando un poco para ir llegando ya a lo que es el desarrollo de esta reunión. Hemos tratado de ser bastante precisos y concretos respecto a los criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje. Acá tenemos una tablita que nos menciona, ¿no? El criterio de evaluación, ¿ya? Del primer propósito, ¿no? Que es, del primer criterio, que es comprende la función y propósito del diseño en artículos básicos de uso cotidiano, identificando su utilidad estética y adecuación al usuario, ¿no? Tenemos la evidencia de proceso, ¿no? Que elabora un cuadro comparativo o ficha donde analiza distintos artículos textiles según su función estética y uso, ¿ve? Elabora un cuadro comparativo, entonces voy viendo yo que está elaborando un cuadro comparativo o de repente una ficha donde está analizando distintos artículos, ¿no? La evidencia de producto es que presenta una síntesis escrita o de repente me presenta un gráfico que explica el propósito del diseño en un artículo de uso cotidiano, ¿ve? Esa es la evidencia de producto. Y la evidencia de actuación
me dice que explica oralmente con ejemplos cómo el diseño responde a la utilidad y estética del usuario. Y ahí tenemos pues una lista de cotejo, puede ser una guía de observación con el que voy a recoger cierta información. En este caso el instrumento de evaluación ahí es sugerido. Seguramente pueden haber muchos instrumentos de observación, una variedad de instrumentos de observación que los docentes utilizamos en nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Bueno, vamos al último, donde dice representa bocetos de artículos textiles aplicando combinaciones de color inspiradas en el entorno local y respetando proporciones básicas del diseño. Ahí está el criterio y dice realiza bocetos preliminares probando distintas combinaciones de color locales. Esa es la evidencia de proceso. La evidencia de producto tenemos que presenta el boceto final del artículo textil, o sea, en este caso la funda o bolso, con proporciones equilibradas y combinación cromática coherente. Entonces ese producto ya lo puedo ver luego, ¿no? La evidencia de actuación es explica su boceto ante el grupo, justificando la elección de formas y colores. Esto lo puedo trabajar de repente con una guía de observación, puedo recoger de repente con una rúbrica analítica que me permite recoger criterios puntuales, ¿no? Respecto a la evidencia. Bien, en conclusión entonces, cada criterio de evaluación tiene asociadas, dice, sus 3 evidencias. Proceso, cómo trabaja el estudiante, o sea, cómo lo está haciendo en ese momento, o puedo tomar alguna fotografía para luego evaluarlo, ¿no? Hablando ya de la observación directa o indirecta, ¿no? Producto, ¿qué entrega o deja como resultado? ¿Ve? ¿Qué entrega o deja como resultado? ¿Ve? Entonces, es lo que ya después puedo encontrar, ¿no? Es como la evidencia, de repente de un asalto, la evidencia de repente de una, de un choque de, no sé, de 2 automóviles. Nosotros vemos qué es lo que ha quedado como resultado de esa acción, ¿no? Entonces, eso es la evidencia, ¿no? De producto, qué es lo que entrega o deja como resultado, y la actuación es cómo se comporta en la práctica, ¿bien? Entonces, estas 3 evidencias de manera puntual lo podemos resumir de esa manera, pero a la vez también nos permite al docente recoger información completa, ¿no? Cuando digo completa, obviamente estoy recogiendo en el proceso, estoy recogiendo del producto final, estoy recogiendo de la actuación, ¿no? Por eso dice recoger información completa y justa del aprendizaje, ¿no? No solo vemos el resultado final, sino también vemos el proceso, vemos cómo se va comportando, cómo va actuando durante el desarrollo de la práctica. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, para un poco para resumir esta presentación, vamos a presentar este cuadrito donde vamos a poner en el chat ahora, déjenme, voy a dejar de compartir, estimados colegas, vamos a poner ahí en el chat un criterio, ya en este caso vamos a poner bocetos de artículos, y ustedes van a, igual como hemos trabajado con la otra, vamos a trabajar ahora las evidencias de proceso, de producto y las evidencias de actuación. A ver, colegas, ya está en el chat el criterio de evaluación. A ver, trabajamos con unos minutos para poder ir viendo qué tanto nos ha quedado, ¿no? Y si de repente alguien pueda levantar la mano o de repente abrir el micrófono para poder participar, no hay ningún inconveniente. Adelante, colegas, a ver. En la anterior nos ha, trabajo de criterios, nos ha ayudado la maestra Aida, el maestro Josué, también el maestro Eric, la maestra Yerena, la maestra Dunia. Entonces, ahora seguramente también ellos y muchos más nos van a ir ayudando. A ver, colegas, por favor, vamos rápidamente para ya pasar al siguiente bloque de las preguntas, ¿no? A ver, colegas, a ver, alguien se anima. Todavía no tenemos, pero no se olviden registrar sus asistencias
Ahí está el link de asistencia que también se está compartiendo. ¿Sí? A ver, ¿alguien se animó? Nadie todavía no se anima. A ver, una evidencia de producto. A ver, pones evidencia de producto y pones ahí, así concreto, de repente no tan extendido, de repente bien concreto, la evidencia, ¿no? Puede ser también de actuación, puede ser la evidencia de producto, ¿no? Producto, de proceso. Pueden anotarlo. A ver, nos animamos, maestros y maestras. Bien, de repente vamos a ir compartiendo una partecita para que puedan ver cómo se está, cómo se encuentra redactado las evidencias. Muy bien, ahí se está presentando ya. A ver, sí está presentándose, ¿no? ¿O no? Creo que no, a ver. No, no se ve. Sí, ahora sí. No. Ya, ahora sí creo que se ve ya. Gracias, maestro Nils, ahora sí. Ya, genial. Ajá. Ya, genial. Ahora sí tenemos ahí, a ver, ¿alguien de ustedes se anima a redactar? De repente hay una evidencia de proceso, puede ser una evidencia de actuación o de repente de producto. Muy bien, a ver, vamos a esperar un momentito. Sí. Bien, colegas, estamos 77 en sala y estoy muy seguro que uno de ustedes se va a animar a poner una evidencia. Ahí está, muy bien, el maestro Eric Mendoza, ¿no? Dice, realiza esquemas para su boceto textil, color o contraste, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de proceso, ¿no? Realiza esquemas, ¿no? Para su boceto. O sea, estamos observando de manera directa que está realizando esquemas para su boceto. Muy bien, maestro Eric Mendoza, se agradece la participación. Y obviamente la UGEL Arequipa Sur tiene pues sus docentes que son bastante participativos, ¿no? A ver, continuamos. A ver, así como el maestro Eric Mendoza, alguien más se pueda ir animando. A ver, podemos redactar de manera equivocada, no hay ningún inconveniente, justamente ese es el proceso de aprendizaje que vamos realizando, ¿no? Y casualmente dentro del el modelo de secundaria con formación técnica, pues se ha establecido también ya las evidencias del proceso, ¿no? Si bien es cierto, en el marco normativo nos dice que son producciones y actuaciones, pero estas producciones también pueden ser del proceso y a la vez del producto final, ¿no? Bien, creo que no tenemos participaciones, tenemos solamente la participación del maestro Eric, se le agradece. Creo que con esta última presentación podemos ya nosotros llegar a la parte final de esta presentación. Invitamos más bien al especialista y si de repente hay algunas preguntas, ya está también con nosotros el especialista Niels Hidalgo para poder también responder algunas cuestiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, entonces esperamos ya el bloque de preguntas. Muchas gracias, maestro Freddy. Muy interesante todo el tema tratado el día de hoy. Vamos a dar pase, micro abierto, para quienes deseen hacer sus consultas. Adelante, por favor. Adelante, colegas, consultas que tengamos, con cualquier duda que tengamos. Bien, gracias, maestro. También está el maestro Nils acá listos y prestos para este bloque de preguntas para poder contestar cualquier inquietud que tengan los maestros de la UGEL Arequipa Sur. Ahí está el maestro, nos ha dicho, elabora y presenta bocetos de artículos textiles aplicando combinación de colores. Genial, maestro
NAC, dice, ¿no? NAC, no sé quién es el maestro, pero bueno, gracias, maestro, es una evidencia de actuación. Bien, maestro Nils, de repente algún comentario mientras los colegas se van animando a hacer las consultas. Claro, gracias. Bueno, he estado leyendo el chat, sí hay intervención, por ejemplo, la maestra Aida, etcétera, ¿no? Que han presentado también su propuesta de evidencias, ¿no? Felicito, claro, esta participación. Y claro, si es que hay preguntas, siéntanse libres, no hay pregunta mal hecha, más bien hay que aprovechar esta oportunidad para poder plantear dudas que son legítimas. Estamos en un proceso de implementación de un modelo, y en ese modelo obviamente estamos abarcando enfoques. ¿Y por qué trabajamos con evidencias, por ejemplo? ¿Por qué trabajamos con criterios? Porque es el enfoque de competencias. Y si es que yo trabajo con evidencias, posiblemente me puedo dar cuenta en la sesión del taller de que hay dificultades, etcétera, y tomaré la decisión para hacer la retroalimentación, etcétera, ¿no? Entonces, es distinto a hacer una sesión donde yo tengo que terminar y al final tomar preguntas, etcétera, ¿no? O sea que es más bien en el proceso que yo estoy viendo la evidencia, en la evidencia del proceso, como ha explicado bien el maestro Freddy, entonces ese es producto de un enfoque, ¿no? Bueno, más de repente algunas preguntas que haya. Sí, maestro Nils, bueno, creo que acá hay una pregunta importantísima que nos puedes precisar. Eric Mendoza, el maestro, nos pregunta si seguirá evaluando la competencia 27 o tendremos otro nivel de registro, nos dice. A ver, maestro Nils, ahí bueno, qué bien la pregunta, ayuda mucho en clarificar esta preocupación que es correcta. El 2016 sale el CENEP. Voy a repetir mis respuestas que dirán, pues esa es la única respuesta que tiene, pero esa es la única historia. El 2016 se publica el CENEP y también, lógicamente, el programa curricular de secundaria, orientado al área de educación para el trabajo, con un plan de estudios que está escrito ahí en el documento, en estos documentos de esa temporada, de 2 horas. 2 horas para desarrollar educación para el trabajo. Y pues había que usar las horas de libre disposición, que no pasan de 4 horas que se podría subir, pero existe incluso en el mismo documento, mientras que no existan profesores de educación física ni de inglés. O sea que está condicionado, ¿no? O sea que si existiese eso, la prioridad era para inglés y bueno, está escrita, no es que era, es la prioridad para inglés y es la prioridad para educación física, eso lo tenemos clarísimo. Prácticamente la malla curricular y la competencia 27 están orientados no para los colegios técnicos, porque los colegios técnicos no existían. Existían, sobrevivían, pero no estaban reconocidos por ninguna norma. O sea que porque esa fue desactivada cuando se anuló las variantes el 2004 y a partir de esa fecha que del 2004 ya comenzamos a llamarnos ex variante técnica. En todo el país nos llamamos ex variante. Si es que era ex variante es porque ya no existía. Sí, pero el colegio continúa funcionando. Sí, continuaba funcionando. Bueno, porque había un presupuesto que un determinado colegio que era técnico en ese momento tenía ese presupuesto y eso iba desapareciendo poco a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese escenario, lógicamente todos los documentos normativos que se publican por el Minedu están basados en normas. Si no existe la variante técnica, no tenían por qué ponerlos en el programa curricular para la planificación, ni tampoco en el CENEP. Y no nos pusieron.
Cuando no nos pusieron, bueno, nosotros la variante técnica o la ex variante técnica nos acomodamos ahí al CENEP porque no nos quedaba otra, no había ningún otro documento y había que pues agarrar eso que estaba escrito, esa matrícula curricular que estaba escrita para 2 horas, acomodarlo. Pues el resultado es de que pasaron algunos años cuando sale primeramente la resolución viceministerial 443, seguramente ya no nos acordamos algunos, ya no importa, porque después de ahí viene otra resolución viceministerial que iba acomodando ya la técnica, ¿no? La 667, y luego pues viene ya esta resolución ministerial de rango ministerial, la 165, que crea el modelo. Ahí ya existimos. Tan es así pues que ahora ya hay relación. Oye, tú no tienes las condiciones, tú sí tienes, etcétera, etcétera, porque existimos normativamente. Pero no solamente pues existimos por tener horas, existimos más por un enfoque pedagógico, por una forma de planificar y también por las habilidades que desarrollamos en este caso en los módulos formativos. O sea, tenemos nuestra propia personalidad. Pero la pregunta sería la siguiente, pero si estamos en la educación básica, ahí hay un perfil de la educación básica que está en el CENEP y que todas las áreas tienen que cumplir, ¿no? Cumple matemáticas, cumple religión, cumple CIT, etcétera. Y eso es cierto, y es por eso que un egresado del modelo secundaria con formación técnica tiene doble certificación. No me estoy refiriendo a los certificados del modelo de secundaria con formación técnica, de ahí tiene 6 certificados, sino tienen 7 al final, porque también van a tener su certificado de haber culminado la educación secundaria. Y al terminar la educación secundaria es porque ha cumplido con el perfil del CENEP. Es correctísimo. Pero ustedes preguntarán, ¿pero cómo va a cumplir con el CENEP si estás diciendo de que en el módulo formativo están orientados ya a la mirada técnica? Tenemos la habilidad de gestión de proyectos de emprendimiento, ustedes se recuerdan, en los módulos formativos, y prácticamente es la misma ruta. Los compañeros de 2 horas llevan gestión de proyectos de emprendimiento. Nosotros también tenemos aproximadamente 2 horas. Digo aproximadamente porque posiblemente el colegio tiene una distribución horaria en 2 bloques, algunos 5 y 3, y otros tienen otra distribución, pero de las horas de habilidades técnicas que destinan, se restan para desarrollar las habilidades digitales y las habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento. Entonces, por eso es legítimo tener la certificación chico que egresa, tener la certificación de egresado de la secundaria y también la certificación de la especialidad. Entonces, eso es lo que respondo, digamos, ante la pregunta, pero ya nosotros tenemos nuestra propia matriz curricular en electrónica, en cocina, en estética personal, etcétera, ¿no? O sea que eso no está escrito en el CENEP, eso está escrito en los programas que ahora ya están publicados oficialmente, porque todo lo que se publica en Perú Educa tiene un valor oficial. Si bien es cierto, hace una semana podríamos decir, no, pues estos están colgados, digamos, ahí en un drive, pero ¿cómo me garantizan que esos son los módulos, etcétera? El día de hoy, ustedes saben que hace cerca de 7 días ya estamos, pues, publicados los 14 en Perú Educa. Venimos construyendo 6 módulos más, digo, porque claro, nosotros no lo construimos, sino hay un invitado también, está construyendo un invitado de Arequipa,
Daniel Coaquira, que está trabajando el módulo formativo de cuero y calzado, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen. Con él vamos a terminar, con los 6 juntamente elaboradores, vamos a terminar dentro de aproximadamente 20 días y a su producto final. Eso lógicamente pasa a la revisión de corrección de estilo, que se le llama toda la revisión gramatical, ortográfica, etcétera. Luego pasa a la diagramación, pero para el 2026 ya tenemos 6 módulos más. Pero aparte de eso, vamos a comenzar el 1 de noviembre con otra convocatoria que se ha hecho para elaborar 3 módulos más. Entonces, ahí vamos a tener ya 6 más 3, 9. Pero aparte, ya están construidos, están en revisión, ya está entregado por los elaboradores el módulo de diseño industrial y también el módulo de robótica, que está en un proceso, y también se sumarían a los 9 dos módulos formativos. Bueno, son programas en realidad, porque son de primero al quinto. Cuando digo módulos es solamente un grado, pero es de primero al quinto, con estos programas de especialidad que tendríamos pues aproximadamente más de 21, ¿no? Estaríamos llegando aproximadamente a 23. Pero eso no para, porque la misma norma de la 029 dice que incluso cualquier institución educativa, lógicamente coordinando con la UGEL, etcétera, o un conjunto de instituciones educativas, puede plantear, lógicamente con el apoyo técnico nuestro, puede plantear otro programa formativo, no un módulo, sino el programa, o sea, los 5 módulos de la secundaria. ¿Por qué? Porque nuestro país, pues, y a buena hora, ¿no? Tiene muchos contextos geográficos, culturales, productivos, etcétera, etcétera, que pues recoger toda esa variedad necesita lógicamente convertirse en programas formativos, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar abierto. Vamos a ir incrementando los cambios también con la revolución industrial, la 4.0. Nos retan a pues construir módulos cada vez más acotados a lo que es la realidad. Es lo que está pasando, por ejemplo, con mecánica de motos, que también la vamos a hacer, pero no es mecánica de motos, ahora ya es pues mecatrónica de motos en realidad. Tenemos que responder pues a los scooters, a las motitos eléctricas, a los carros híbridos, etcétera. O sea, la tecnología nos reta. Pero así como nos reta la tecnología, también pues los carros a gasolina, los carros mecánicos posiblemente pues ya van a ser en mayor o menor tiempo ya parte de la historia, ¿no? O sea, así como las carretas fue en su tiempo, ya es parte de la historia. Pues nadie se le va a ocurrir pues poner en la Panamericana Sur carretas, ¿no? O sea que ya sería un absurdo total. Bueno, solamente para graficar, digamos, ¿no? Hay un avance y en ese avance estamos nosotros. Nuestra secundaria con formación técnica tiene que estar avanzando de acuerdo a los retos del tiempo, porque estamos preparando chicos para el futuro. Chicos de esta generación alfa que le llaman, que han nacido el 2011, el 2012, que ahora ya están en nuestros colegios. Ellos tienen otra mirada, tienen otra visión, porque han nacido en un mundo donde prácticamente han nacido con los celulares al costado, en un mundo digital que nosotros no hemos vivido, pero ellos sí intensamente, ¿no? Ellos no conocen del pasado, le podrán contar, pero una cosa es contarlo y otra cosa es haberlo vivido. Nosotros hemos vivido, pero bueno, y pues también, a pesar de las edades que tengamos, yo sobre todo, tengo que mirar el futuro para darle a nuestros chicos justamente habilidades que ellos lo van a necesitar. No podemos darle habilidades que ya ellos no van a necesitar. Y esas habilidades están pues con los cambios tecnológicos. Bueno, discúlpenme, he extendido de repente
porque bueno, es el tema que apasiona nuestra secundaria formación técnica, pero le pregunto al maestro si está bien la respuesta, otra era la intencionalidad y puede haber una repregunta, no hay ningún problema. Bien, gracias maestro Nils por la precisión. Creo que el maestro no tiene una repregunta, pero sin embargo es importante precisar, ¿no? Todas las notas que seguramente los niveles de logro que se van a alcanzar a final de año se van a registrar en el CIAGI, ¿no? En la competencia 27 seguramente puede ser por el momento y posteriormente seguramente puede haber algún recambio, pero por el momento sí se va a registrar ahí, ¿no? En la competencia 27, porque nosotros desarrollamos ampliamente toda esa competencia también. Hay una consulta casi en esa misma línea, maestro Nils, de repente va a permitir puntualizar esa parte que acabo de mencionar. Dice, me parece ahora, como ya tenemos nuestra propia currícula formativa, y es bueno que lo entienda así la maestra Brandi Zambrano, ya no trabajamos con capacidades, sino con matrices de habilidades técnicas, habilidades digitales y habilidades de gestión. ¿Eso sería, maestro Nils, saber alguna precisión respecto a eso? Ya, muy bien, maestra. Eso no implica que no trabajemos la competencia, mejor dicho. O sea, ¿qué es ser competente? De ahí voy a partir, digamos, ¿no? Ser competente es ser capaz de plantear soluciones ante problemas que puedan existir, ¿no? O sea, tú tienes un problema y tienes que ser competente, pero para ser competente, para un problema que se te presenta, tienes que tener diferentes recursos. Uno de ellos es el conocimiento. Está bien, pero no te basta. Otro de ellos puede ser pues tus habilidades técnicas, pero no te basta. Otro tema puede ser tus habilidades socioemocionales, tu control emocional. Pues puede ser que con esas tres grandes, digamos, descripciones de habilidades podamos, sí, pretender resolver un problema. Ahora, esas habilidades podrían tener el equivalente de capacidades, pero si estamos hablando de capacidades estaríamos confundiendo ya lo que está en el CENEP, ¿no? O sea que nosotros hacemos un énfasis fundamental en todo el tema creativo cuando planteamos las habilidades técnicas. También hacemos énfasis en todo el tema creativo cuando trabajamos las habilidades digitales, y hacemos énfasis mucho más nítido empleando una metodología que es el Design Thinking cuando trabajamos en gestión de proyectos de emprendimiento. Estamos trabajando, diría, la capacidad crea propuestas de valor. Estamos trabajando la capacidad de crear, que puede estar inmerso en las habilidades, sí, está, pero en todas nuestras mallas curriculares que tenemos y mucho más cuando trabajamos ya la planificación curricular, esas están presentes. O sea que no es de que no lo trabajamos, lo trabajamos. Ahora, trabajamos cooperativamente, que es otra capacidad de PT. Trabajan cooperativamente los chicos o las chicas cuando trabajan las habilidades técnicas, porque trabajan en equipo, tienen que, pues, juntamente con la docente, qué sé yo, organizarse en equipos. En algunas circunstancias sí, en algunas circunstancias no. De repente en algunas especialidades más y otras especialidades menos. De repente en informática, por decir algo. Cada chico con su computadora es así el trabajo que se hace en computación informática. Pero cuando yo voy a emplear un torno, digamos, entonces hay algunos chicos que juegan un rol, otros otro rol, porque no vamos a tener 20 tornos uno para cada uno, no sería innecesario también, ¿no? Entonces ahí trabajan en equipo y lógicamente rotan los roles que se tiene para operar un torno. Entonces sí trabajamos cooperativamente. Trabajamos habilidades técnicas, eso ya de por sí trabajamos habilidades técnicas.
al final evaluamos. Obviamente los chicos están evaluando constantemente también y sometiéndose a sus propias autoevaluaciones y también las coevaluaciones que hay que trabajar y también la evaluación del docente. O sea, eso lógicamente ya es en el aterrizaje que tenemos cuando hacemos la planificación curricular. Entonces, en resumen, a la buena pregunta de la maestra, sí estamos trabajando, pero en vez de que, yo tengo dos nombres, en vez de que trabajemos con el nombre de Niels, que aparece ahí, mi otro nombre es Dalton. Estamos trabajando con el nombre de Dalton. ¿Es otra persona? No, sino para diferenciar entre Niels, que trabaja en el tema de PT, y el de Dalton, que trabaja en el tema de la secundaria con formación técnica, pero al final es lo mismo, Niels, Dalton y Hidalgo, ¿no? Bueno, solamente de repente eso no es muy pertinente la comparación, pero pretendo que, bueno, se entienda de repente mucho más fácil. De repente puedo emplear otra comparación, pero eso, maestra, pero también de repente hay una repregunta para tener más clarísimo, posiblemente, si es que no me he explicado bien. Hay la oportunidad, usted o cualquier otro maestro, de repente otras preguntas, no sé. Profesor Neil, buenas noches. Buenas noches. Agradecerle por su ponencia al profesor Freddy. Mi pregunta, mi duda es si me pudiera dar alcances para evaluar la capacidad, trabaja cooperativamente, cuál sería el instrumento adecuado y evaluar resultados del proyecto de emprendimiento. Correcto, Gracias. correcto. Trabaja cooperativamente. Hay un tema bien importante en el tema de las evaluaciones, ¿no? O sea, que con qué instrumento yo voy a trabajar, por ejemplo, el trabajar cooperativamente. Por ejemplo, yo puedo aplicar ahí una coevaluación. Lógicamente, en esa coevaluación, yo les entrego a los estudiantes un instrumento que puede ser una escala de apreciación cortita, porque hay una bien corta que es pues la lista de cotejo, pero la lista de cotejo es muy puntual. O una rúbrica que es más grande que la escala de apreciación. La escala de apreciación no es ni tan puntual como la lista de cotejo, pero tampoco no es tan grande como la rúbrica. Ahora yo entrego a los chicos para que entre ellos se coevalúen. Y posiblemente los chicos, pues no sé, hay grupos de repente de 5. Algunos ponen, oye, hay que ponernos de acuerdo en que todos nos ponemos, que todos hemos hecho bien las cosas. Pero bueno, digamos que pueda suceder, pero generalmente a veces no sucede eso, porque ahí en los criterios alguien dice, Juancito no colaboró, Juancito se opuso, Juancito estuvo distraído, Juancito se fue, qué sé yo. Ese es un primer recojo de la evaluación que yo estoy pretendiendo tener mucho más integral. Pero también yo puedo plantear, no en ese mismo día, obviamente, otra ficha de autoevaluación. Y en la ficha de autoevaluación también cada uno se autoevalúa. Sí, participé, pero tiene que decir, participé en esto, participé, no sé, en la operación del torno, participé en la limpieza del torno, participé en el apagado de la máquina, qué sé yo. Igual hacia nosotros. Ahora yo voy a cruzar esa información también, pero aparte está el ojo pues del docente con la heteroevaluación que puede ser, o con lo que hace el docente en todo lo que ha explicado bien el maestro Freddy, cuando esas evidencias tienen también instrumentos. Entonces yo puedo estar usando instrumentos como puede ser una escala de apreciación o una ficha de observación para lo que usted puntualmente está planteando, ¿no? Entonces, yo tengo información, yo como docente tengo información, no solamente desde mi punto de vista, tengo información desde el punto de vista del mismo estudiante
y tengo información de otros estudiantes y a través de instrumentos pertinentes a lo que usted ha planteado, ¿no? Que pueden no servir de repente para otras, para otros, pues, criterios o para otras evidencias, pero para lo que usted ha planteado, podría ser eso lo más pertinente. Es más, este tipo de evaluaciones ya lo hemos planteado en unos textos que van a salir dentro para el 2026, porque va a haber textos para estudiantes de educación para el trabajo de 2 horas. Textos para estudiantes, no es texto para docentes. Pero, obviamente, como dije anteriormente, ellos están abordando el EPT que existe, obviamente, en el CENEP, que está en la matriz curricular, pero en ese proceso, como son estudiantes, hay matrices de coevaluación y de autoevaluación. O sea, está en el mismo texto, porque en algún momento el texto les plantea, a ver, chicos, están avanzados hasta acá, vamos a coevaluarnos, vamos a autoevaluarnos, y ahí están matrices, ¿no? Ahora, ese documento, si bien es cierto, no está directamente publicado para secundaria con formación técnica, pero está totalmente, o sea, cualquier docente lo puede usar, digamos, en esta parte de la gestión de proyectos de emprendimiento y tener esos ejemplos, digamos, y puede, lógicamente, a partir de esos ejemplos, crear otros instrumentos, o mejor dicho, no esos mismos criterios, sino tiene que ser algo más pertinente de repente a su propio contexto, ¿no? O sea que ahí sería mi respuesta, maestro. Creo que había 2 preguntas que usted hacía, no sé, la segunda creo que no he contestado, la primera creo que he intentado contestar, pero si lo puede usted repetir, o he contestado a ambas preguntas, no sé. Yo tengo la impresión de que usted hizo 2 y creo que me centré en una. Sí, la pregunta puntual era, ¿cuál era el instrumento más adecuado para evaluar la capacidad? Trabajar cooperativamente y evaluar resultados. Sí, ya tengo un poco más claro el panorama, profesor Nils. Tenía otra consulta, profesor Nils. Ya, está bien, adelante. En el caso de un desempeño precisado, ¿reemplaza la evidencia de aprendizaje? Porque según el señor Julio César Acuña, dice que si hacemos un desempeño precisado, esto equivale ya no a formular una evidencia, porque ahí están, de acuerdo a su estructura. ¿Esto es Bueno, cierto? bien la pregunta. En los documentos de secundaria, me voy a remitir porque en primaria obviamente puede haber de repente esa palabra de aprendizaje o desempeño precisado. Yo me rijo por los documentos de secundaria. En los documentos de secundaria no existe, porque esto, pues, antes que exista la secundaria con formación técnica, no es que era un debate, sino que yo escuchaba que decían, hay que precisar, ¿no? Ese desempeño está muy grande, qué sé yo, y hay que precisar. Y entonces, para precisar, algunos decían, ¿sabes qué? Hay que precisar cuando termina un punto final, hasta ahí, y ahí lo precisamos. Otro decía, precisar es ponerlo en el contexto, o sea, contextualizar era precisar. Otro decía, como estoy haciendo mi especialidad, ahí lo voy a precisar. Pero no había ningún documento que te decía ese término de desempeño precisado. Podemos revisar los documentos de secundaria. No existe esa frase o concepto o definición de desempeño precisado. Lo que sí existe, y ahí nos aproximamos a lo que dice el compañero Acuña, que en los desempeños hay aprendizajes. O sea, los desempeños no significa de que no están constituidos por aprendizajes. Eso lo dice el currículo nacional, ¿no? Cuando dice, ¿sabes qué? Los estándares, los niveles
del logro que se alcanzan los niveles esperados de aprendizaje, así le llaman, los niveles esperados de aprendizaje que son los estándares. Yo puedo decir estándar o puedo decir nivel de aprendizaje esperado. Al final estoy diciendo la misma cosa. ¿Ya? Entonces dice, los niveles de aprendizaje esperados se encuentran en los estándares o desempeños. Entonces, esa lógica está escrita ahí, ¿no? Entonces, puede estar en los estándares o puede estar en los desempeños. Nosotros creemos que sí está en los desempeños. Lo que dice el compañero Acuña, ¿no? Están en los desempeños. Pero esos niveles de aprendizaje son, pues, que se espera, son aprendizajes los más, los más de acción, los más principales, porque no es todo el desempeño, porque si no, no tendría pues sentido de decir dentro de ese desempeño hay aprendizajes clave. Y nosotros estamos trabajando ahorita a partir de aprendizajes clave. O sea, los aprendizajes que están en los desempeños, si alguien puede decir eso es precisado o no es precisado, yo digo que no existe la terminología de precisados, porque por precisado hemos entendido varias cosas. Pero el tema de aprendizajes clave, sí, pues existen en los desempeños y a partir de esos aprendizajes clave desarrollamos ya, le sumamos las necesidades de aprendizaje a los estudiantes y obtenemos el propósito anual. Una vez que tenemos el propósito anual, los propósitos a los que vamos a llegar al final del año, eso lo distribuimos en nuestras unidades didácticas y ahí al distribuirlo en nuestras unidades didácticas ya elaboramos, redactamos los propósitos de sesiones, pero ¿dónde nacen? Nacen en los propósitos grandes. ¿Y dónde nacen los propósitos grandes? En los aprendizajes claves, pero están referidos también a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces ya tenemos propósitos y cuando trabajamos en la sesión, ese propósito está articulado y ese propósito ya comienza con todo el desarrollo de la sesión, que tiene que ser una situación significativa, que tiene que tener pues unos criterios de evaluación, que tiene que tener unas evidencias, todo lo que hemos hablado el día de hoy. El día de hoy hemos hecho ese proceso, justamente. Esos criterios hemos tenido, pues anteriormente hemos tenido propósito de la sesión, ¿no? Ya habíamos hecho toda esa ruta que lo estoy repitiendo en un minuto y ya hoy ya hemos establecido, a partir de ese propósito, hemos establecido los criterios y las evidencias. Oye, pero ¿dónde está la sesión? Es que primeramente definimos eso y luego el día viernes también pues lo va a exponer correctamente y brillantemente Freddy Jiménez. Ahí viene la sesión. Y en la sesión nosotros vamos a trabajar también, bueno, esto es una cosa que ya les comento, pero claro, ya está publicado incluso el flyer de ustedes. Vamos a trabajar con metodologías que son propias de la técnica. Digo propias de la técnica porque, no sé, en matemáticas no van a trabajar el método los 4 pasos, ni tampoco en matemáticas van a emplear el método los 6 pasos, o en CIT el método los 6 pasos, qué sé yo. Ellos tienen sus propias metodologías activas que pueden emplearlo. No sé, CIT puede emplear el ABP, aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿no? O aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, que también existe, etcétera. Hay pues como 6, 7 metodologías activas. Pero en el caso de que nos estamos refiriendo a las especialidades técnicas, tenemos el método de los 6 pasos de la GTZ. Ese método que emplea Senati actualmente acá en el país, pero no es solamente a nivel de país, lo emplea Colombia con el SENA, etcétera, etcétera, no, a nivel internacional se usa porque tienen una influencia de la GTZ en su momento, que hoy día ya no se llama GTZ, se llama GIZ, ¿no? G-I-Z, pero igual, cambio de nombre, pero sigue siendo pues el enfoque que ellos trabajan, ¿no? Entonces,
Contestando eso, muy bien lo que dice José, creo que se llama, pero si me acuerdo su apellido, Acuña. Hay aprendizajes en los desempeños y esos aprendizajes son aprendizajes claves. No es de que, pues claro, la terminología de aprendizaje precisado, ya vuelvo a repetir, no estaba preciso a qué se refería. No, cada uno tenía su opinión ¿no? Pero ahora vamos a tener, es más, no es de que el proceso de que ustedes van a obtener, digamos, ese aprendizaje clave. El equipo está trabajando para que se entregue a cada una de las especialidades sus aprendizajes clave para facilitar la labor del docente, de tal manera con el aprendizaje clave, ya eso sí, tienen que hacer la evaluación diagnóstica. Con la evaluación diagnóstica se determina las necesidades de aprendizaje de los chicos. Eso al aprendizaje clave se le incorpora, no se va a mover mucho, pero sí va a haber énfasis de acuerdo a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes y eso va a dar lugar al grande propósito, ¿no? Y después ya del grande propósito ya hable la ruta que llegamos hasta la sesión. Eso, maestro. Bien, maestro Nils, muchas gracias por la aclaración y creo que ha quedado bastante claro para nuestros docentes de la UGEL Arequipa Sur. Si no hay más consultas, justamente una maestra preguntaba respecto de esa ruta. Lo que acabas de explicar es la maestra María López, ¿no? Ella también hacía mención, ¿no? Si los desempeños, cómo se convertían en propósito y creo que magistralmente en un par de minutos, maestro Nils, has resumido cómo esos desempeños se desglosan en aprendizajes claves y luego se hace una evaluación diagnóstica para determinar las necesidades y ese match, esa suma, permite establecer los propósitos anuales o los grandes propósitos anuales que van a ser distribuidos en propósitos de sesión de las 34 semanas y de ahí es lo que hemos continuado el día de hoy, ¿no? Y de verdad, muchas gracias, maestro. No sé si hay alguna consulta adicional. Si no, ya pasaremos la posta al especialista Edgar Machaca.